Limpias, riegas, cocinas, lavas. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre después de usarla? ¿Qué es lo que sucede luego? ¿Qué pasa después con el agua? Después es la hora del saneamiento, es decir, la hora de recoger el agua que se ha utilizado para limpiarla y depurarla. Cuando se tira de la cisterna o cuando terminas de fregar, el agua sucia, las aguas fecales, se tienen que depurar. Para ello, una vez que sale de los edificios, entra en la red pública de alcantarillado, transportándose mediante tuberías hasta las estaciones depuradoras de aguas residuales, para que pueda ser descontaminada y devuelta a la naturaleza en óptimas condiciones. Estas instalaciones y las infraestructuras de redes necesarias, grandes colectores, depuradoras dotadas de las últimas tecnologías, laboratorios certificados, requieren de una permanente inversión. Periódicamente se mantienen y renuevan 2.800 kilómetros de redes de saneamiento, que conducen las aguas utilizadas hasta las 5 estaciones depuradoras, donde se depuran más de 300 millones de litros de agua sucia al día, que equivale a 120 piscinas olímpicas. Estas instalaciones están equipadas con las últimas tecnologías y ubicadas estratégicamente. Las depuradoras están insonorizadas y desodorizadas para evitar olores y ruidos, y así ofrecer el mejor servicio a la población, con el menor impacto ambiental, cumpliendo con los requisitos más ambiciosos recomendados en la Directiva Marco Europea del Agua. Las inundaciones periódicas por la crecida de los ríos que rodean la ciudad, Guadalquivir, Guadaira y Tamarguillo, obligó a la construcción del muro de defensa, siendo preciso elevar mediante bombeo tanto las aguas residuales como las aguas pluviales cuando estos ríos sufren crecidas. Para ello, Emasesa cuenta con 28 estaciones de bombeo de aguas pluviales, localizadas estratégicamente a lo largo de la red de saneamiento de Sevilla y las poblaciones donde se presta el servicio. Estas elevan 160 metros cúbicos de agua por segundo y la bombean hacia el río Guadalquivir o Guadaira, evitando así el riesgo de inundaciones. El coste total de este proceso es de más de 400.000 euros anuales. La evacuación de las aguas pluviales es otro de los grandes problemas que sufren las ciudades, y para paliar este problema, Emasesa dispone de tanques de tormenta en Sevilla, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. El tanque de tormenta es una infraestructura que consiste en un depósito construido bajo la rasante del terreno para la retención de aguas pluviales provenientes del alcantarillado. Los tanques de tormenta entran en funcionamiento cuando las precipitaciones de lluvia son muy intensas y el alcantarillado no puede absorber una gran cantidad de lluvia caída en poco tiempo. El agua acumulada en el tanque es devuelta a través de grupos de bombeo a la red de alcantarillado. Así se evita el colapso de los colectores receptores de agua de lluvia y se disminuye la posibilidad de inundaciones. Y cuando llega el agua a las depuradoras, ¿cómo se depura? La depuración es un proceso complejo y muy costoso que pasa por varias fases de tratamiento. Pretratamiento. Primero, el agua residual se hace pasar a través de una reja de manera que los sólidos más gruesos queden retenidos en la misma. No se deben tirar desechos al inodoro. Ten siempre una papelera para que los desechos de aseo personal como bastoncillos, tiritas, etc. vayan a la basura. A continuación, el agua debe pasar por los canales de desarenado y desengrasado. ¿Adivinas qué es lo que se quita aquí? Efectivamente, las arenas y las grasas. Nunca arrojes desperdicios a la red de saneamiento, ya que provocan que se gaste más energía en eliminarlos en esta primera fase de la depuración. Decantación primaria. Posteriormente, el agua pasa por un decantador, una especie de piscina donde la suciedad, las partículas sólidas, junto con parte de la contaminación orgánica, cae al fondo del agua debido a su peso. Son los denominados fangos.
Estos recibirán un tratamiento específico mientras que el agua continúa su proceso de depuración. Reactor biológico. Una vez decantada, se transporta mediante tuberías al reactor biológico. Aquí los microorganismos existentes eliminan los contaminantes disueltos en el agua, es decir, la materia orgánica que no se ve. Clarificadores. En esta última fase se separan estos microorganismos y finalmente el agua queda descontaminada. El agua regresa al medio natural completamente limpia, sin causar ningún tipo de daño a la naturaleza. Los fangos que se han obtenido durante el proceso de depuración son tratados para su reutilización en la agricultura. En este proceso se producen gases que se reutilizan para la generación de energía eléctrica. Una parte importante de la energía que se utiliza en la estación depuradora se genera mediante el gas metano que produce el tratamiento de fangos. Esta energía representa el 60% del total, que para el 2010 fue el equivalente al consumo eléctrico anual de 3.500 viviendas. Todo ello contribuye a la máxima eficiencia energética y a la conservación del medio ambiente. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Pues bastante. En 2010 se destinaron más de 25 millones de euros a recoger y depurar las aguas residuales de nuestras casas, edificios e industrias. Además, hay que destacar la inversión de más de 36 millones de euros para la nueva Edar Ranilla. Es la más innovadora y sostenible y está equipada con las últimas tecnologías. El proceso de saneamiento, vertido y depuración del agua y la evacuación de las aguas de lluvia suponen por tanto una fuerte inversión económica, a la que Emasesa destina un 41% de sus costes totales anuales. En este sentido, hay que recordar que la Directiva Marco Europea considera fundamental para la sostenibilidad y el equilibrio del recurso que el usuario pague el precio real de lo que cuesta el agua en su ciclo completo. Ahora ya sabes lo que ocurre después de cerrar el grifo. El agua llega a la red de alcantarillado y se traslada por las tuberías hasta las depuradoras. Luego se filtran y se separan los sólidos. Se separan agua y fango que siguen caminos diferentes. Se elimina del agua toda la contaminación restante. Y por último, se devuelve completamente limpia a la naturaleza. ¿Y hay algo que los ciudadanos podamos hacer? Por ejemplo, nunca se deben tirar medicamentos usados al lavabo o arrojar cigarrillos y bastoncillos al inodoro. Mediante hábitos de vida más respetuosos, además de contribuir a conservar el medio ambiente, entre todos podemos ayudar a reducir el alto impacto económico y de recursos que suponen estos procesos. Nunca se debe verter el aceite usado por el fregadero. Solo 1 litro de aceite usado puede contaminar miles de metros de agua con el importante esfuerzo que supone su depuración. Devolver el agua al río en óptimas condiciones requiere de una permanente vigilancia y de constantes inversiones en últimas tecnologías. Debe ser un compromiso de todos y cada uno. Un derecho fundamental de la ciudadanía, pero también una obligación para preservar el medio ambiente.